Hola, soy el psicoanalista Luis González y estamos teniendo este sexto encuentro de lo que hemos denominado diálogo entre la fe religiosa y el psicoanálisis. Hoy vamos a ver un tema que aparece en la mayoría de los escritos del psicoanálisis, sobre todo de Freud, y que prácticamente tiene relación con casi todas las patologías, mejor dicho, en todas las patologías que existen en el ser humano desde el punto de vista de la salud mental, está presente este concepto denominado narcisismo, ¿no? Eh, este concepto en 1914 lo acuñó Freud a una serie de conductas que él empezó a observar en los seres humanos, tomado de la mitología griega, en la cual se hace referencia a este personaje llamado Narciso, que tenía una característica de que era una persona muy hermosa, muy bella, pero que tenía un problema, tenía dificultad para amar, tenía incapacidad de amar, no podía amar a nadie, ni a hombres ni a mujeres. Y dice, según la mitología, que todas las diosas o las mujeres estaban enamoradísimas de él, pero él no las registraba ninguna, no les importaba nadie, ¿no? Y que un día mirando un estanque de agua pudo ver el reflejo de su propia imagen y él quedó extasiado por su belleza. Y por primera vez él puede amar a alguien y pudo amar el reflejo de su propia belleza. Y tan extasiado estaba con su belleza que quiso atrapar esa imagen y se terminó ahogando, se dice el mito griego de Narciso, ¿no? Y Freud acuñó al narcisismo una serie de conductas similares a lo que de alguna manera deja entrever este personaje de la mitología griega. Dice Freud que el narcisismo es el complemento libidinal del egoísmo, ¿no? Es la característica propia del egoísmo en el cual toda la parte afectiva está puesta allí. Es decir, mi único placer, mi único interés o el único interés, el único placer de un narcisista sería su propio egoísmo, su propio yo, con una serie de rasgos y conductas, digamos, ¿no? Que tienen un modo de funcionamiento infantil, porque es prácticamente la conducta infantil primaria de todos los seres humanos. Hay una hiperestimación de los deseos, es decir, lo que yo deseo es lo que yo quiero, es ya y no quiero otra cosa que eso, ¿no? La conducta típica infantil del infante, del niño pequeño con omnipotencia de las ideas. Lo que yo creo que si yo creo que soy Superman, yo soy Superman. Si yo creo que me puedo tirar, por eso el niño pequeño hay que cuidarlo, porque él realmente se cree Superman y capaz que se tira de un edificio pensando que podría volar, ¿no? La omnipotencia de las ideas. Creer de que todo lo puedo, ¿no? Con delirios de grandeza, megalomanía, en ese sentido, características muy primordiales infantiles, en el cual para el niño su interés, su propio interés es el único que vale, no le interesa tanto el de sus amiguitos, de sus hermanos, ¿no? Por eso al niño hay que educarlo y hay que ayudarlo a ser menos egoísta y por supuesto en ese sentido menos narcisista, ¿no? Eh, lo opuesto al egoísmo, totalmente lo opuesto al egoísmo es el amor. Y el amor hay que aprenderlo, hay que desarrollarlo. No es innato en nosotros el amor. Lo innato es justamente el egoísmo, ¿no? Y bueno, estas características de alguna manera lo explica Freud a través del mito de Narciso, hablando del narcisismo, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice las Sagradas Escrituras, no? Las Sagradas Escrituras hacen un relato similar al problema del ser humano, al problema que se lo define como pecado, ¿no? Pero no habla de Narciso, sino que justamente el registro bíblico en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías hace referencia al origen del mal en un personaje llamado Lucifer, quien era un ángel que fue creado por Dios, un ángel que era un ángel perfecto y según el libro de Ezequiel dice que era el modelo de la perfección, estaba lleno de sabiduría, acabado en hermosura, dice el libro de Ezequiel, el capítulo 28, y que ahí empieza a surgir un problema que la Biblia también le va a llamar el misterio de la iniquidad,
que su corazón, dice, se empezó a enaltecer y se corrompió su corazón y su sabiduría a causa de su hermosura. ¿Eh? Y él se propuso subir tan alto porque él se consideraba que era tan bello, tan lindo, tan sabio, el mejor de todo, que él no se contentó con el lugar que ocupaba en las cortes celestiales, sino que quiso subir en lo más alto de la cúspide del lugar que debería, según él, le correspondía estar, por encima de todos los ángeles, por encima de las estrellas, dice la palabra, por encima de los demás ángeles, incluso por encima de Dios. Codicia nada más y nada menos que el puesto de Dios, ¿no? Isaías capítulo 14 también describe las características que empezaron a surgir en Lucifer, por el cual tuvo que ser desalojado del cielo, ¿no? Entonces las características de la hermosura, la característica de la sabiduría, de la perfección, pero que estas características en algún sentido le dificultaron o le impidieron amar. Se desplazó la posibilidad de amar a él y solamente podía amarse a sí mismo, ¿no? No podía amar a otros ni a los demás. Características absolutamente narcisistas, ¿no? La de Lucifer, por el cual tuvo que ser expulsado del cielo. Y cuando Lucifer tienta al hombre, a Adán y Eva, en el jardín del Edén, y caen en la tentación que él les ofrece, la tentación no era solamente aceptar el fruto prohibido y desobedecer a Dios, sino también lo que había detrás de esa tentación es: ustedes van a ser igual que Dios, sabiendo el bien y el malo. De alguna manera le estaba diciendo: ustedes no son tan perfectos, en cambio, de aquí en más, si desobedecen, van a ser perfectos, van a ser como Dios. O sea, ¿no? Les puso allí la tentación de llegar a un lugar mucho más alto de lo que ellos en teoría estaban, ¿no? Y así entra el pecado, y así entra la característica del pecado y la característica narcisista, la característica del egoísmo, la característica del interés propio y del desinterés por lo demás y por las cosas de Dios, ¿no? Es toda la libido y todo el placer puesto en el propio yo, dificultad para amar, con delirios de grandeza, megalomanía, son características que se presentan en el narcisista, ¿no? Eh, el egoísmo es total, y el egoísmo, la característica propia narcisista, es totalmente lo opuesto al amor. A mayor amor, a mayor capacidad de amar, hay menos narcisismo. A mayor narcisismo hay menos posibilidad de amar, ¿no? Se nota mucho el narcisismo en algunas circunstancias, ¿no? En todos los seres humanos. Se nota el narcisismo, por ejemplo, cuando estamos enfermos. Cuando estamos enfermos, todos los seres humanos somos, incluso los cristianos o creyentes, somos insoportables. Solamente nos interesa nuestro propio drama, nuestra propia enfermedad y la recuperación de nuestra salud, y no nos interesa el mundo externo, no nos interesa lo que pase con los demás, no nos interesa ni siquiera nuestra propia familia. Todo nuestro interés pugna por nosotros mismos, ¿no? Ahí es en la enfermedad, cuando pasamos algún tipo de enfermedad, donde más se manifiesta nuestra característica narcisista, ¿no? Cuando sufrimos, cuando estamos sufriendo algo, perdemos interés por todo lo exterior. Todo lo que antes podría ser valioso o personas valiosas para nosotros pasa a un segundo plano. Solamente nuestro interés está basado en nuestro propio dolor, en nuestro propio sufrimiento. Incluso el gran desafío del creyente es poder seguir amando a Dios cuando sufre. Cuando el creyente sufre, tiende a enojarse con Dios. Siente que no lo puede amar a Dios, porque si Dios incluso empieza a dudar de la existencia de Dios, porque si Dios existiera y Dios fuera amor, Él no tendría que estar permitiendo que a mí me pase lo que me pasa. Entonces, en el medio del dolor y del sufrimiento es donde aparecen las características más narcisistas, nosotros los seres humanos, ¿no? En circunstancias más favorables se nota el narcisismo cuando tenemos sueños, cuando tenemos mucho sueño y queremos dormir y dormimos, no queremos que nadie nos moleste, que nadie se nos acerque, que nadie perturbe nuestro deseo de dormir y nuestro sueño. Nos volvemos muy narcisistas cuando tenemos sueño, cuando tenemos hambre, ¿no? En nuestros instintos propios de supervivencia y sobre todo en el hambre,
o en la sed extrema, somos tremendamente narcisistas y seguramente nuestro interés propio está por encima del interés del otro, ¿no? Si yo tengo que satisfacer mi hambre y hay otros que también necesitan y voy a satisfacer primero el mío y después el de los demás, esa es la característica propia narcisista, ¿no? Se nota mucho el narcisismo en prácticamente todas las enfermedades mentales, todas las neurosis se notan. En las neurosis que los psicoanalistas nos toca atender, se nota mucho el tema del narcisismo, es donde más afloran el narcisismo. El narcisismo aflora con todo su esplendor en todo tipo de locuras, ni hablar en las perversiones, el perverso, los sádicos, aquellos psicópatas. Realmente el narcisismo es la característica fundamental, ¿no? Su interés propio. Entonces, el rasgo propio narcisista es el egoísmo y todo el placer puesto en el interés egoísta, ¿no? En la dificultad para amar. Pero el tema está en que en algún momento necesitamos amar porque un exceso de narcisismo en nosotros mismos realmente nos termina enfermando, nos termina haciendo daño y necesitamos poder amar para no enfermar, como dice el psicoanálisis, ¿no? Y decía el mismo Freud. Y enfermamos cuando también la frustración nos impide poder amar. Eh, la Biblia en este sentido también, a través de la fe religiosa, nos pone entonces dos tipos de modelos de conductas para desarrollar. Un modelo narcisista o es el modelo de Lucifer o del diablo, como también lo relata las escrituras, ¿no? El modelo narcisista o del diablo o de Lucifer es un modelo basado netamente en el egoísmo, ¿eh? Es un modelo de conducta basado en el interés propio, en la soberbia, en la envidia, en los celos, en el propio interés, sin importar el resto y sin importar a lo demás. Y el modelo divino o el modelo de Dios o el modelo de Jesús es un modelo diferente, ¿no? Es un modelo basado en una conducta, en una vida para desarrollar basado en el amor, en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en la autoestima, en la humildad, en la generosidad, en el interés por lo demás, en el altruismo, ¿no? Todas estas características son características propias de Dios. Eh, Dice justamente, dando una definición de Dios, dice la palabra que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. La característica de Dios es dar, de darse y dar. De tal manera, y la Biblia intenta hasta exagerar en este sentido, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ningún ser humano, ningún hombre ni ninguna mujer daría a su hijo por otra persona, jamás, porque justamente nuestra naturaleza narcisista hace que acaparemos para nosotros lo que nosotros creemos que es nuestro y lo que es valioso para nosotros. El egoísmo es traer hacia uno todo el interés y todas las satisfacciones, ¿no? Pero jamás de dar, y mucho menos dar un hijo. Pero Dios muestra su gran amor en que es capaz de dar a su propio hijo por nosotros para, a través de Jesús, poder recuperarnos de la perdición, porque nos encontramos perdidos por causa del pecado, mejor dicho, por causa del narcisismo, por causa del egoísmo, que finalmente nos destruye, porque finalmente el narcisismo, la conducta egoísta, lleva a la destrucción de todo sujeto. Bueno, espero que esto pueda servir y en otro momento vamos a hablar de cómo puede el narcisismo influir en las relaciones en la pareja, en las relaciones humanas, cómo afecta, mejor dicho, negativamente en todas las relaciones. Que Dios los bendiga y que tengan lo mejor de ustedes de aquí en más con la ayuda de Dios.